Buenos días, hoy les vamos a hablar todavía sobre este asunto de la salida de Aztlán. Vamos a insistir un poco más en un concepto que queríamos compartirles, en el que cuando los mexicas salen de Aztlán, Huitzilopochtli habla con su madre, se despide de ella y le dice algo así como: por la misma orden que se me mandó llevar a este pueblo, digamos, a su tierra prometida y alcanzar la gloria y la fama, por esa misma orden yo seré tirado por los suelos. Lo que se intenta decir aquí, se quiere subrayar, es que hay una orden que está por encima del dios Huitzilopochtli. En el texto que estamos por comenzar, que es su llegada a Hueycolhuan, la gran Colhuan, que tiene que ver con los abuelos, Colhuacan, donde hay abuelos divinos. Aquí se dice más o menos que los dioses ordenan a Huitzilopochtli que lleve a los mexicas al lugar donde tiene que llevarlos. Pero lo que intentamos hacer aquí es subrayar que hay una orden que está por encima de los dioses y de los hombres. Eso es muy importante. Y aquí, bueno, se le dice como Dios desconocido, ¿no? Dios invisible. Hay aquí un malentendido en el texto de Cristóbal del Castillo, porque habla del Dios único, pero este es evidentemente una influencia cristiana. El Dios de los antiguos, el padre y madre de los dioses, la duplicidad, el Dios dos, Tloque, Nahuaque, etc., es precisamente una divinidad desconocida. Es precisamente aquella que es padre de los dioses y de los hombres, como ese misterio que se guarda cuando se dice que nadie aparece jamás como el padre de Huitzilopochtli. ¿Recuerdan? Bueno, pues esa orden que está por encima de los dioses y de los hombres tiene que considerarse. Si no la consideramos, y esto es muy importante, nosotros tendemos a hacer, digamos, el discurso de los mexicas una teoría, una historia de hechos, o una ideología, una filosofía. Eso es lo que hacemos nosotros cuando no consideramos, digamos, lo que no se dice en los textos, lo que está oculto en los textos. Cuando no lo consideramos, entonces solo consideramos, digamos, la historiografía, así, digamos, en su manera más científica. Entonces, como decíamos en algún video, tenemos que aprender a considerar lo oculto. ¿Y cómo se considera lo oculto? Precisamente viendo esas fuerzas invisibles que mueven al sol, por ejemplo, ¿no? Decíamos del dios Huitzilopochtli, lo oculto, que es como de donde surge, y asimismo podríamos decir del sol, cuando en Teotihuacán los dioses se sacrifican, ¿recuerdan? Pero otra vez, no bastan los dioses, no es suficiente los dioses, es decir, los dioses no son el fundamento de todo, hay todavía una verdad oculta, digamos que es como
el no fundamento del fundamento, el abismo de donde surgen los dioses. Los dioses se deben también a este abismo, a esta primera noche esencial de cuando aún no había nada. Recuerdan que los dioses se sacrifican y los dos soles que están ahí no se mueven, o el sol no se mueve. ¿Recuerdan? Recuerdan que hizo necesidad que el dios Ejecatl, el dios del viento, que para los antiguos mexicanos tenía que ver con lo invisible. Y Ejecatl tiene que ver con lo invisible y lo impalpable. Otro nombre para este dios desconocido, para este no saber, para este no decir, para este, digamos, Dios inconcebible, invisible, impalpable, inconmensurable, inaparente, que solo en esta negatividad se nos presenta. Entonces tenemos que subrayarlo, porque si no lo consideramos, como decíamos, cuando leemos los textos de los mexicas, pues no es sino una teoría, un cuento, una historia, una ideología, un mundo, un cosmos, una cosmovisión. ¿Sí se entiende? En cambio, si nosotros consideramos este asunto de el misterio, de lo inaparente, pues entonces, digamos que le damos a la historia de las mexicas un peso mayúsculo. ¿Por qué? Estamos considerando lo que no se dice. ¿Sí? Ahorita vamos a hacer un pequeño resumen. Hablamos de Aztlán, Chicomostoc. Ahí dijimos que una cosa son los mexitin, los mexicanos, como diría la otra traducción. Los mexitin. Una cosa son los mexitin y otra cosa son los aztecas, pero son los que viven en Aztlán. Ya más adelante, los mexitin que salen de Aztlán serán llamados por su dios Huitzilopochtli mexicanos. Pero es importante subrayar que el dios Huitzilopochtli todavía no se hacía llamar Huitzilopochtli, ¿recuerdan? Perdón. Entonces, si los mexitin todavía no eran mexicanos, ni el dios Tetzalteo todavía era Huitzilopochtli, digamos, lo que se intenta hacer ver es aquí que hay un llegar a merecer, un llegar a ser, y cuando se llega a ser, digamos que nuestros nombres se convierten, ¿no? Nanahuatzin pasa a ser Tonatiuh. Igual, Huitzilopochtli es como una advocación del dios Sol. Todo esto está oscuro, pero bueno, entre todos podemos decirlo. Después recordemos que cuando estaban en Aztlán, pues vivían así, ¿no? Los aztecas como que querían lastimar a los mexitin, no les caían, entonces como si los quisieran arrasar. Y bueno, el sacerdote Huitzilopochtli le ruega a su dios que lo salve, y su dios le responde de que efectivamente él lo salvará, que ya fue a ver otro lugar que es hermoso como Aztlán. O sea, se está refiriendo quizás a Mexico Tenochtitlan, que todavía no se llamaba así, ni lo descubrían, por supuesto, ¿no? Tardaron 260 años en llegar aquí al Zócalo, a Mexico Tenochtitlan. Entonces, hacen un acuerdo, digamos, ¿no?
Pero antes de ese acuerdo nosotros expusimos que había escuchado Huitzilopochtli, el sacerdote, un ave que decía tijuí, 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 que quiere decir ya vamos, ya vamos, ya vamos. Entonces el dios habló con Huitzilopochtli, dice pues ya nos vamos, yo los llevaré, si me obedecen en todo lo que les he pedido, en todo lo que les voy a pedir, pues entonces llegarán a merecer y serán señores de los 4 rumbos del mundo. Serán dueños de la sabiduría, por así decir. Dueños del saber, de la justicia divina. ¿Sí? No es cualquier aquí, digamos, voluntarismo, ¿no? Entonces, decíamos que hacen un contrato divino entre los hombres y su dios Huitzilopochtli, ¿no? Ellos le obedecerán y su dios los salvará, les ayudará, siempre los acompañará. Le da sus determinaciones. Dijimos que había 2 que nos interesan mucho. Los mandamientos del dios, decíamos, son 6. Se los dicta a Huitzilopochtli. Estos mandamientos son un Teoamochtli, un libro sagrado, las sagradas escrituras, los códices sagrados. Este es un códice sagrado porque trae la ley de Huitzilopochtli. Son las tablas de Huitzilopochtli, los códices sagrados del sacerdote que se le revelaron por su Dios. Esto es sumamente importante porque cuando salen y comienzan su peregrinación, ellos ya llevan las tablas. No salen y van en busca de las tablas, por ejemplo, como Moisés al Sinaí. No, aquí ya salen con las tablas, con las leyes, y las van ejecutando, las van poniendo en obra en su camino de la peregrinación. Así es que, para no hacérselas largas, solo voy a decirles una de esas leyes, que nos va a servir más adelante para todo, ¿sí? Para la consideración de el modo de ser del temple en el que se están moviendo los mexicas, de su ser, por así decir, ¿no? Y habíamos dicho que era la 4ª cosa, ¿no? De las 6 que había dictado el dios Huitzilopochtli, la que nos importaba era esta: los que gobernarán no serán más que aquellos, los que ya son guerreros, los que ya han capturado, los tequihuaque, ¿sí? Los que gobernarán serán los tequihuaque, los que ya son, los que ya han ido a la guerra, digamos, los que ya han accedido a este ámbito sagrado y que han retornado, los que ya son, esos precisamente son los que pueden gobernar al pueblo mexica. Y esa determinación se va dando como van pudiendo los mexicanos a través de la peregrinación, ¿sí? Ellos están, digamos, entregados a este deber. Lo van a llegar a merecer y van a obedecer todas sus reglas de Huitzilopochtli sobre el camino en la medida de sus posibilidades. Esto es importante. Ahora bien, después de que salen los mexicas, llega un punto en donde se encuentran, hay una versión donde se dice que son otomís, chichimecas o mimixcoa, y se dice que los mexicas los cautivaron por orden de su dios y los sacrificaron. Los que están al pie de la biznaga y de sí, que están al pie de la biznaga, primeramente paguen el tributo de su vida. Ellos fueron sacrificados a su dios Huitzilopochtli, fueron cautivados, y aquí es algo muy importante, porque esto se conecta con la ley 4ª que acabamos de denunciar, ¿sí? ¿Quiénes fueron los que cautivaron a estos hombres?
precisamente los Tequihuaque. Estos precisamente que retornan con esos cautivos y que sacrifican a estos cautivos y que entregan el corazón a Huitzilopochtli, que le ofrecen su sangre y su corazón de estos cautivos, esos son los Tequihuaque. Esos son precisamente los que van a ir como, digamos, poniendo orden y mandando qué es lo que se tiene que hacer, porque ellos son precisamente los que saben qué hacer, ¿sí? Y bueno, se van estructurando, ¿no? De tal manera que ya más adelante, también dentro de su peregrinación, llegan a un lugar que, como habíamos dicho, se llama Coahuatlicamac. En este lugar se encontraron dos bultos los mexicas. Bueno, estaban asentados y parece que amaneciendo en la mañana, ahí en medio de donde estaban asentados, aparecieron dos bultos, digo, dos paquetes, dos quimiles en lengua náhuatl, quimil. Perdón, en estos dos quimiles, dijimos que se habían aparecido, habían abierto el primero y se apareció una piedra preciosa. Imagínense un pedazo de oro, un pedazo de un diamante pulido. Aquí se trata de una piedra de jade, brillante, hermosa, pero es más o menos lo mismo, ¿no? De tal manera que cuando se les descubre a los ojos de la comunidad de los mexicanos, digamos que por necesidad, por sus modos de ser, se dividieron en dos grupos, los tlatelolcas y los mexicanos. Cada grupo tenía el deseo de esa piedra, ¿sí? Dijeron, es mía, no es mía. Y comienza ahí como que pues lo que hace a los seres humanos, ¿no? Que comienza ahí como la guerra, ¿no? El querer, el deseo. Y pues bueno, esto nos hizo ver que los tlatelolcas estaban, digamos, demasiado imbuidos en ese deseo de querer tener esa piedra para ellos, porque es algo precioso. Y los mexicas también, los mexicanos, pero los mexicanos, a diferencia de los tlatelolcas, hicieron caso de su sacerdote, de su guía, que los llevaba y que él representaba, por así decir, la voz de su Dios. ¿Y qué les dijo? Pues que aguardaran, que tuvieran paciencia, que se calmaran, que no se alebrestaran, que pues había otro paquete, ¿no? Que habría que abrirlo para saber de qué se trata y así ya dejarse de esta peleita por el juguete, por la cosa brillante. Entonces abren el otro paquete, el quimil, y descubren dos palitos. Entonces la diferencia es clara. Dos miserables palitos con una piedra de jade, pues parece que estos dos miserables palitos no son nada. Y entonces otra vez viene así como que, no, sí queremos la piedra, los dos grupos quieren la piedra. Y Huitzilopochtli le dice a los mexicanos, tranquilos, miren que escojan los dos palitos. Verán que son más valiosos. Y entonces le hacen caso a su sacerdote, a su guía principal, al que representa a su Dios Huitzilopochtli, con el que habla con él. Le tienen confianza y lo escuchan, porque él es su guía y ellos se deben a él.
Él es un Tequihuaque también. Él es el mejor guerrero. Huitzilopochtli, gran capitán. Entonces, ya separándose, el pueblo les dice, bueno, a ver, dinos tú, ¿qué sabes? ¿Por qué son más valiosos estos dos palitos? Que no brillan, están opacos, que son... Hay dos palillos como de leña, como que, ¿para qué? Nos ayudan esos dos palitos. Y el dios, perdón, y el sacerdote Huitzilopochtli, aquí lo ponen como Huitziton o algo así, pero parece que es el mismo, ¿no? Por el nombre de Huitzil. Es que hay varios nombres, Huitziton, Huitzilopochtli, Huitzilopochtli, y todos ellos parece que son el mismo. Y así lo vamos a considerar. Entonces, les enseña el secreto. Y comienza a agarrar un palito sobre el otro palito, lo pone sobre el otro palito y comienza a moverlo. De tal manera que el movimiento, diría un físico, la fricción, el calor, la fuerza, hizo aparecer el fuego. Y eso, para ellos, fue cosa de asombro. ¡Oh! Y así, digamos, en el paso por este lugar, se les descubrió los dos palitos, se quedaron con ellos, y los tlatelolcas, al ver que hacían fuego con ellos, quisieron intercambiarlo, pero ya era demasiado tarde. Aquí hay que ver dos cosas importantes. Una, que ahí comienza la división de los mexicas, ¿sí? En la peregrinación van a pasar por muchas pruebas, entre comillas, por muchos problemas van a pasar, van a padecer muchas cosas. Y ellos tienen que, de alguna manera, padecerlas, soportarlas, aguantarlas, buscarlas, ¿sí? Entonces, salen al encuentro. Ellos saben que nunca van a lograr ver eso, pero saben que los hijos de sus hijos, de sus hijos, lo harán, y que ellos lo harán en ellos. Esto se comprende, pero es muy difícil, digamos, para hacerlo nosotros, ¿no? Nosotros a veces decimos, ya hay que hacerlo por nuestros hijos del futuro y no sé qué, pero verdaderamente no hacemos nada. A comparación de esto, ellos tienen una entrega total, una entrega completa. Entonces, hay una división entre los tlatelolcas y los mexicanos, ya comienza, pero esta división no es absoluta. ¿Qué queremos decir con esto? Que los tlatelolcas siguen en compañía, siguen en grupo con los mexicanos, a pesar de que ya tomaron sus diferencias y sus distancias, son de la misma comunidad. Esa es una cosa. La otra cosa que quisiéramos puntualizar es que aquí también se les descubre a los mexicanos lo que es este asunto de la apariencia y lo inaparente. Lo aparente y lo inaparente, la apariencia y lo inaparencia. Con este asunto de los palitos y la piedra, ¿sí? Esto es lo mismo, que por eso comenzamos con los mitos del dios Huitzilopochtli, de su nacimiento, y también con el mito del sacrificio de los dioses en Teotihuacán, del nacimiento del quinto sol. Porque con base en ellos nos vamos a ir dirigiendo en la peregrinación. Ese fue nuestro, digamos, como que empezamos un poco abrupto, pero nos va a servir, digamos, como modo preliminar para prepararnos y leer el discurso de la peregrinación y toda la historia de los mexicanos. Entonces, esta piedrita, que es el jade brillante, y por el otro lado los dos palitos miserables, simples, sencillos, que parece que no dicen nada, son más o menos algo parecido a lo que decíamos de la figura de Tecusitecat, el dios caracol, y la figura de Nanahuatzin, ¿sí? La piedra
lo hermoso, lo pomposo, lo brillante, era como el dios Tecusitecat. Y esos dos palitos miserables eran como el dios Anahuatzin, feo, con bubas, todo buboso, callado y silencioso. Entonces, dijimos que en la apariencia, esto, digamos que, ¿cómo podríamos decir cuando se trata de Tecusitecat? Las apariencias nos engañan. Digamos que hay cosas que son preciosas, pero las cosas tienen su momento. Y una piedra de jade, digamos, ¿para qué les iba a ayudar? Para nada. En su camino de la peregrinación, esa piedra de jade, digamos que es bella y todo, pero los palitos les iba a ayudar mucho para su peregrinación, para calentarse, para cocinar, para defenderse, para alumbrar, para hacer el barro, qué sé yo, el fuego. Imagínense, es como un dios. El fuego no es una cosa. Por eso el fuego no son los dos palitos, ni es el movimiento, ni es el calor, ni son las fuerzas, ni son la fricción. El fuego es como por sí mismo, brota, surge de ahí, tiene su secreto. Entonces con eso se les enseña otra vez que una cosa es la pluma y que otra cosa es, digamos, su siempre brotar. Entonces, si la pluma se ve con este siempre brotar, estaremos haciendo caso de lo que nuestro amigo que nos escribe La salida de Aztlán, Cristóbal del Castillo, decía al principio de uno de sus textos, en el que la historia, y esto es precisamente, es algo que tiene que ver con la fenomenología y tiene que ver con un concepto esencial griego que es la physis, la naturaleza. Dice Cristóbal del Castillo, hay que leer estos textos como si siempre estuvieran viviendo, como si siempre estuvieran germinando, como si siempre estuvieran brotando, ¿sí? Esta fuerza invisible es la que precisamente hace que estos textos estén vivos, porque tienen, digamos, su pluma, o sea, sus letras y lo que dicen, y sus argumentos y lo que cuentan, pero también tienen este misterio que está oculto en estas mismas palabras. Entonces, lo que aprendieron los mexicas al descubrir estos dos bultos fue que lo que en su apariencia se veía más sencillo y más simple es más poderoso que lo meramente aparente, ¿sí? Entonces, cuando se ven estas cosas, se ve la inapariencia, lo inaparente. Se comienza a enseñar de que no te dejes llevar por las apariencias o las meras apariencias. Esto también, que en su apariencia es simple y sencillo, guarda algo inaparente. Y eso inaparente es esencial frente a esto que solamente en su apariencia es bello y precioso. Entonces, ya vimos que esas dos cosas importantes van aprendiendo en la peregrinación los mexicas. Después llegan a Hueycolhuan. Ah, bueno, se nos olvidaba que también comienzan a descubrirse los templos, los modos de ser.
el ser de cada uno. Los tlatelolcas decíamos que estaban templados en ese querer la piedra de jade, estaban imbuidos bajo el temple o en el temple de la codicia. Así se dice en el texto, ¿no? De la codicia. Este texto fue escrito en español por Juan de Torquemada en el libro de Monarquía Indiana. Así es que nos atenemos a él. Dice, ahí pone por codicia. Los tlatelolcas eran hombres codiciosos. Por eso después, más adelante, ellos se van a volver grandes comerciantes. Y el mercado más grande de aquí, de todo el Anáhuac, lo tenían ellos. Pero bueno, siguen en unidad y en comunidad con los mexicas, y eso es importante, decíamos. Entonces, por un lado, los tlatelolcas estaban templados en la codicia, y por otro lado, los mexicanos, los que escuchan a su sacerdote principal, a su guerrero, a su gran capitán, los que escuchan al que resguarda la voz del Dios, ellos estaban templados cuando dejaron ser fuego, por una gran admiración, por un asombro. Oh, dejaron ser al fuego, ser fuego. Y entonces ya vamos viendo de qué modo, de qué temple se mueve cada uno, ¿sí? Bueno, ya que sucedió todo esto, después de su paso por Cojuatlicámac, pasan por otro lugar que se llama Hueycolhuan. Y ahí se dice que los dioses llevaron al sacerdote Huitzilopochtli de los mexicas al Ximohuayan, que quiere decir lugar que todos tenemos en común, el lugar que todos tenemos en común. Los llevaron allá los dioses, un águila los llevó allá y le comunicaron que ya se iba a morir, pero que en su vida terrenal, porque él se habrá de tomar la figura del dios Huitzilopochtli. Todo este texto, toda esta parte que nos narra Cristóbal del Castillo en su obra, es muy esotérica. Sí, porque como que ustedes lo verán, se vuelve difícil comprenderla y leerla, más cuando somos racionales, ¿no? Esto es de plano, se nos queda completamente oculto, como decíamos. Entonces, ¿qué sucede? Le dicen, ya te vas a morir, pero te vamos a favorecer porque nos has dado ofrendas que ningún otro pueblo lo ha hecho, ¿sí? Que es la sangre y los corazones de los hombres. Has hecho lo que se te ha mandado y por eso seremos buenos contigo. Tú serás la semejanza del Dios. La traducción de Navarrete, en su libro decíamos que eran dos traducciones del libro de Cristóbal del Castillo, le dice Dios agorero, y acá en la otra le dice Dios de asombro. Esto es muy importante, el asombro. Oh, ¿recuerdan? Siempre este asunto lo vamos a ver, digamos, muy livianamente por precisamente lo problemático que tienen estas lecturas y que parece que solo los poetas pueden entrar en ello.
o esos hechiceros nahuales, ¿no? Lo llevan, le dicen que lo van a salvar, y después está muy largo el texto. No se desesperen. Ese es un texto bellísimo, como todos los que hemos leído. Dice, Huitzilopochtli ya había cumplido 160 años. Se dice que el Teomama Huitzilopochtli, Teomama cargador de los bultos divinos, reunió a sus masehuales, a sus principales y miembros de su linaje, los Tlenamacaque, cambiadores del fuego, los Tlamacasque, los ofrendadores, y los Axcacauhtin, los principales oficiales de justicia, y que se sentó en el altar y les dijo: preciados hijos míos que aquí estáis, recibid bien en vuestro interior cuánto y cuántas cosas os diré y os informaré. Las palabras de nuestro Dios Tetzalteotl, el Yaotequihua, ¿sí? El que tiene por trabajo la guerra, encargado de la guerra, el que tiene por oficio la guerra, el cautivar hombres. Tequihua, recuerden, son el nombramiento de los guerreros que van a gobernar, que gobiernan y deben gobernar al pueblo mexica. Hay que insistirlo, porque esto nos llevará a comprender mejor la historia. Y bueno, viene diciendo que el Yaotequihua, su convocador a la guerra, por medio de sus conquistas por doquier donde haya pobladores, y allá servirá y se hará más igual de los demás. Allá llegarán vuestros hijos, y hablará de lo que viene más adelante. Y él, nuestro Dios, nuestro gobernante Tetzalteotl, irá extinguiendo el agua divina y la hoguera, es decir, la guerra, con el escudo, con la flecha, es decir, con el guerrero. Así guiará a sus más iguales. Me salto. Hijos míos, no vayáis a desmayar, no vayáis a dudar, no vayáis a tener miedo. Esto es importante, ¿sí? Porque ¿quiénes son los que no tienen miedo? Los Yaotequihua, los guerreros Tequihua, los cautivadores, los que ya han ido al ámbito sagrado y han regresado, han retornado a gobernar a los hombres. Los que ya han pisado suelo sagrado han retornado. Esos hombres son los que no tienen miedo, son los que saben qué hacer, ¿sí? Por eso les recomienda el Dios, el sacerdote Huitzilopochtli: no tengáis miedo, porque todavía es grande el tiempo que lo seguiréis, que caminaréis detrás de él, o sea, del Dios. Me salto. Ya me voy. Me llevaron al Ximahuayan, donde tienen la casa en común todos los que mueren. Y ayer, anteayer, a medianoche me vinieron a tomar con ellos. Me llevaron a lo alto, dice Huitzilopochtli, y solo me hicieron volar. Fui en forma de águila, o un águila me llevó, y entonces allá me llevaron donde están reunidos todos los dioses, nuestros señores, y son muy temibles, muy espantosos, como se presentan en esta, es a la manera de grandes fieras, tzitzimime, ocelotes, grandes serpientes ponzoñosas, y algunas como murciélagos o seres alados. Se imaginan, los llevaron a lo alto. Huitzilopochtli, nosotros nos daría miedo ver semejantes figuras. Se necesita no tener miedo y ser, digamos,
fuerte como Huitzilopochtli para soportar precisamente esas monstruosidades que en esa forma se le revelaron los dioses. Y el que me llevó, nuestro guía, nuestro gobernante, nuestro dios capitán, Tetzaltiochtli, me dijo: no tengas miedo, Huitzil zurdo, porque ese es tu nombre. Tú eres Huitzilopochtli, consuélate, no temas, pues en verdad fue por voluntad de todos los dioses que aquí están, a los que has visto, que te fui a recoger para que aquí te comuniquen sus determinaciones. Es la voluntad de los dioses. No solo es Huitzilopochtli, ¿recuerdan? Son como que la voluntad del sacerdote Huitzilopochtli, la voluntad de su dios Huitzilopochtli, la voluntad de todos los dioses sobre la voluntad de Huitzilopochtli y sobre la voluntad de lo invisible, del dios desconocido, del dios del asombro, del oculto, ¿se entiende? De eso que está por encima de los dioses y de los hombres, esa orden que manda a Huitzilopochtli a llevar a los mexicas, tenochcas, a la gloria y a la fama, al honor, a la gloria y a la grandeza. Entonces son varias fuerzas que se mueven aquí. Por eso es que estos modos no son referidos meramente a asuntos psicológicos, sino ontológicos, que tienen que ver con el logos, con el ser, ontopoéticos, que tienen que ver con su ser y con la divinidad, fenomenológicos, que tienen que ver con lo que se aparece y con lo que no aparece, la fenomenología de lo invisible, de lo impalpable, de lo inconmensurable, de lo inaparente, de lo insondable, de lo indeterminado, de lo... Solo como negación se nos descubren esas cosas, que no son cosas, que no son entes, sino que son no entes. Pero bueno, no quiero leerles todo. Le dice Huitzilopochtli a su pueblo lo que le dijo su Dios, ¿no? Que ya se va a morir, pero que él les da varias indicaciones, ¿no? Cómo lo deben de enterrar, cómo, bueno, meterlo en una caja de piedra durante 4 años, sus huesos después son bultos divinos, son bultos sagrados, y desde ahí va a hablar él a su pueblo, ¿sí? Parece que no muere, sino que Huitzilopochtli, el sacerdote, se hace semejanza del dios Tetzaltiochtli y es Huitzilopochtli. O sea, una cosa es que el sacerdote llega a ser Dios por orden de los dioses, y más adelante en Coatepec es al revés. El dios Tlacatecolo Tetzaltiochtli llega a ser el dios Huitzilopochtli. Todo esto confunde, pero así como los mexicas primero se llamaban mexitin aztecas, después mexicanos y después mexicas tenochcas, así el dios primeramente se llamaba Tlacatecolo Tetzaltiochtli y después llegó a ser en Coatepec el dios Huitzilopochtli. Ahí nació como tal. Pero cuando ya su sacerdote ya había tomado su imagen y semejanza y su nombre, esto confunde un poco, pero también no confunde. Parece que se va entendiendo. Entonces, y también con esto te favorecemos, le dicen los dioses al sacerdote, pues tú serás Tetzaltiochtli, ¿sí? El sacerdote llegará a ser Tetzaltiochtli, el dios asombroso, el dios agorero, Abustión les llamaban. En efecto, será su imagen, por lo que te llamarán Huitzilopochtli,
Tetzauteot. Y habéis escuchado lo que me fue ordenado, y eso también os ordeno, le dice el sacerdote antes de morir a su pueblo. Porque en verdad ya soy su imagen, ya me hice vuestro Dios Tetzauteot. Nada perderéis, nada olvidaréis, pues os diré todas las cosas para el servicio de los dioses. ¿Sí? En la peregrinación, de eso se trata el asunto. No olvidar nada. ¿Sí? No confundir nada. No perder nada. ¿Sí? Todo se les irá diciendo, todo lo que debe o no debe hacerse. Y aquí acaba este pequeño texto, y lo que se les sigue enseñando es que precisamente estas reglas, lo que infunden, lo que se les encarga a los principales, a estos tequihuaque, es que ellos mismos también, estos mismos cautivadores, estos mismos tequihuaque, inspiren la valentía en sus mismos hermanos, en sus mismos mexicanos, en sus mismos miembros de su pueblo, que va en peregrinación y que va en encomienda, ¿sí? No salen a pasear nada más así, no salen sin rumbo nada más así, sino van guiados por su Dios, y ahora por su Dios, por su sacerdote Huitzilopochtli, que ha tomado la imagen de su Dios. Y bueno, ellos se les está infundiendo el temple de la valentía. Esto es importante no olvidarlo. El temple del valor. Y pues bueno, hasta aquí llega este video, y vámonos con el otro.